Buenas tardes, señores y señoritas estudiantes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Andy, Elvis, Eric, William, Marco, Jimena. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Sí. Bueno, vamos a iniciar. Por favor, voy a empezar con el registro de la asistencia, para lo cual les pido, por favor, estar atentos. A ver, esta materia es de gerencia. Señor, por favor, enciendan las cámaras, ¿sí? Señor Alvarado, Fran. Señor Alvarado, ¿está? Señor Chango Marco. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Encienda la cámara, por favor, Marco. Señor Jimmy Choice. No. Señorita Choice María Fernanda. Tampoco. Señor Eric Freire. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes. Señor Elvis Fuentes. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Señor William Pluas. Presente, ingeniero. Listo. Señor Andy Romero. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Listo. Señorita Valeria Villamar. Valeria. Señor Anthony Bisueta. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes. Señor Kevin Zamora. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Señorita Mayarlin Dumes. Está. Y señorita Jimena Villegas. Presente, ingeniero. Enciendan la cámara, por favor, todos, para tomarles la captura. Y ya poder iniciar. No le visualizo al señor Eric y al señor... Ah, no, ya Anthony también ya encendió. Únicamente falta el señor Eric. Ya, por favor, no se muevan, muevan sus dispositivos. No, ya nada. Listo. Bien, ahora sí puedo iniciar. Antes de aquello, doy la bienvenida a esta nueva semana, esta nueva clase del día de hoy. Antes de ello, quisiera preguntarles si de pronto alguien tiene alguna dificultad con el acceso ya a la plataforma. Todos ya pueden acceder, todos tienen la facilidad de revisar las actividades, las tareas, de cumplirlos de hecho. No hay novedades en cuanto a aquello. No, ingeniero, disculpe
La molestia. Disculpe la interrupción, pero yo en lo personal no. Pasó la computadora, estaba dañada y no quiero la tarea. Yo sé que no es excusa ni nada, pero ya le quise enviar, pero tiene cerrado tiempo. Ya terminó. No sé si usted la podría habilitar para poderle adjuntar el deber solicitado. Mm, ya, a ver, justamente estaba mirando, son 3 personas que no han, bueno, 4 con la señorita María Fernanda. Podría habilitarles, pero ustedes saben eso, ya no iría igual por el 100% de la calificación, iría inferior a ese porcentaje, no habría problema por esa parte. Sí, les habilitaría hasta el día de mañana para que puedan completarlo, pero ya no será sobre el 100%. Respecto a estas actividades, sobre todo la actividad número 2, que era acerca de los factores del nivel de servicio, miraba que algunas tareas tienen relacionado a factores tal vez internos y externos que afectan al nivel de servicio, pero en cuanto al transporte público o asumo al transporte tal vez en general de pasajeros. Entonces, eso revisar, ¿no? Está revisar la pertinencia o que cumpla con lo que se les está solicitando. No estamos revisando casi nada relacionado a lo que sería el transporte público, ni nada de eso. Sí, únicamente es a la capacidad, al nivel de servicio. Entonces, factores, ahí revisamos factores externos o internos que afectaban directa o indirectamente a este nivel de servicio. Entonces, en función de eso eran las tareas, las 2 actividades en esta materia. Entonces, eso por favor revisarlo, ¿sí? Revisar algunas tareas, algunos trabajos que lo estaba revisando, tienen eh, tal vez esa interpretación de que asumen al servicio de transporte público, ¿no? Entonces, eso por favor tener presente. Bien, si no tienen entonces de pronto alguna novedad más, puedo iniciar compartiéndoles la presentación. Sí, a ver dónde está. No, no es esta. Estoy proyectándoles mal. Ya. De pronto alguien más, alguna duda más, de pronto con la plataforma. Todo está bien. Lo que hemos revisado hasta aquí. ¿Tienen dudas, preguntas? No. Bueno. Bien, entonces, bueno, rápidamente una retroalimentación de lo que revisamos la clase anterior. Básicamente revisamos los niveles de servicio, en este caso para autopistas. Sí, revisamos los 6 niveles de servicio, cuáles eran las características de cada uno, cómo va desde el mejor hasta el peor en cuanto a su funcionabilidad. Hacíamos referencia a cuáles son, en este caso, cómo puede ser medido de manera eficiente o cuáles aspectos o factores pueden ser medidos, tomados en cuenta para realizar esta medición de manera eficiente. Entonces, teníamos la densidad, decíamos que se mide por vehículos livianos en este caso, estarían por cada kilómetro recorrido, por cada carril, por cada sentido, en este caso de circulación. La velocidad media liviana, media de los vehículos livianos, perdón, y la relación volumen-capacidad, es decir, cuánto volumen de vehículos tengo en relación a la capacidad que va a tener cada sentido de circulación. Ciertas características consideradas como básicas para o ideales que deberían cumplir en este caso los segmentos o la autopista como tal, ¿sí? En cuanto a dimensiones de carril, de ancho de franja separadora o la berma conocida comúnmente.
También, bueno, revisamos estos factores que, bueno, van a afectar de alguna manera, en este caso, la velocidad, como el ancho de carril, el despeje de obstáculos, la densidad de los puntos de acceso y también que intervienen en el volumen, factor de hora pico, vehículos pesados, tipos de terreno y los tipos también de conductores. Y finalizamos aquí con esta lámina donde representaba aquí los niveles de servicio del A al F, es decir, del mayor al peor, ¿sí? Y la densidad que tendríamos en este caso por cada tipo de nivel de servicio. En este caso, ¿cómo consideraríamos cuando está un nivel de servicio A, B, C? De acuerdo a la densidad de vehículos, en este caso por cada kilómetro, por cada carril, ¿sí? Y la velocidad obviamente que podrían alcanzar estos vehículos cuando están en determinado nivel de servicio, ¿sí? Tomando tal vez como punto o velocidad máxima 120 kilómetros por hora, como lo dice ahí en la gráfica, ¿no? Tal vez ese puede ser el punto máximo que pueden alcanzar en cuanto a rangos de velocidad permitida y en este caso cuando tengan un nivel de servicio A y sustantivamente cómo va cambiando el nivel de servicio, pues va incrementándose la densidad de los vehículos y por ende va también disminuyendo en este caso el rango de velocidad que se tendría, ¿sí? Entonces, hasta ahí. Y también mencionábamos que puede determinarse este nivel de servicio para carreteras de múltiples carriles, ¿sí? Para carreteras de 2 carriles, intersecciones con semáforos, es decir, intersecciones semaforizadas. Y en este caso para la parte o zonas o espacios públicos para peatones, que también podía incluirse como o determinar el nivel de servicio, es decir, en qué rango se puede encontrar, ¿sí? Bien, entonces, revisado hasta ahí, quisiera escucharles a ustedes preguntas, dudas que tengan en relación a esa parte, porque ya esta parte, la clasificación de la red vial, son subtemas, ¿no? Son subtemas de lo que estamos revisando y de alguna manera ya se va o se da por concluida una parte de lo que sería la capacidad vial o propiamente el nivel de servicio. Entonces, no sé, quisiera escucharles si tienen preguntas, si tienen dudas hasta ahí, por favor que me lo digan para poder aclararlo, poder explicarlo tal vez de mejor manera, donde no esté claro, ¿sí? O si está claro. Por favor, chicos. Está claro, chicos, hasta ahí. Sí, entonces están listos para una evaluación que puede ser la próxima clase. Sí, de acuerdo. Ya vamos a hablar de eso, ¿ya? Pero nos pasa todos los PDF, pues, ingeniero. Bueno, eso sí, eso ya saben que yo sí les sé compartir, ¿ya? Pero tomarán en cuenta esto, ¿no? La mayoría, algunas cosas no están propiamente en la presentación, en las presentaciones, entonces por eso es importante que si ustedes tienen alguna duda, algo que tal vez no quedó claro, necesiten, pues díganlo, este es el momento, entonces si no yo asumo que se entendió y que está un poco, no existen dudas sobre todo. Bien. Si es que no hay dudas, no hay comentarios respecto a aquello, entonces vamos a continuar. Y lo que vamos a revisar a continuación es la clasificación de una red vial. Sí, recordarán que, si no estoy mal, en tercer semestre, justo ustedes tuvieron una actividad, una tarea que cumplir de la red, la clasificación de la red vial nacional. Y ahí recordarán en la tarea que hicieron cómo estaba clasificado la red vial, en este caso sí, propiamente la red vial dentro de nuestro país.
Pero de manera general, bajo el criterio que estamos revisando, como en este caso es del nivel de servicio, vamos a revisarlo de manera general como lo estipula, ¿no? Y nos dice que son diversas las clasificaciones que pueden existir de una red vial. Usualmente cada país cuenta de ahí, con una particular. Sin embargo, se presentan las más comunes, en este caso, la clasificación funcional y el sistema vial urbano. Entonces, podríamos tomar como referencia estas dos clasificaciones que se podrían dar de manera general. Es decir, la funcional va a hacer referencia a que cada vía o segmento como tal va a cumplir una función determinada dentro del desarrollo de los ejes viales de un país. ¿A qué me hago referencia? Como en este caso la E35, la red vial estatal, que propiamente recorre de manera longitudinal eh, eh, el país. Entonces, esa vía es la principal función que conecta en este caso la costa con la sierra y recorre todo ese segmento y recorre en este caso provincias que tienen en este caso un incremento alto en el comercio, en el intercambio de comercio, que es Pichincha y Guayas. Entonces, esta vía cumple esa función de transportar o de servir para que se puedan transportar varios vehículos, en este caso de transporte de carga, de transporte de pasajeros y propiamente los vehículos particulares. Entonces, esa sería una función principal o de la forma como se lo quiera clasificar de acuerdo al criterio funcional, es decir, que cada vía va a cumplir una función específica, ya sea en este caso para transporte, que recorran transporte pesado o transporte público, transporte liviano o transporte particular, entonces a eso hace referencia, ¿no? Y el sistema vial urbano haciendo referencia al tipo de vías que también tenemos dentro de la parte urbana, ¿sí? Y ahí, bueno, podemos llamarlos las autopistas, los conectores, en este caso los pasos, los que pretenden conectar, en este caso, ciudades grandes del norte con el sur, los pasos laterales, ¿sí? Entonces, a eso hace referencia vuelta ya la parte o el sistema vial urbano. Igual aquí tenemos las vías principales, las secundarias, las colectoras, las que conectan en este caso a vías principales o las que conectan en este caso a zonas residenciales, zonas tal vez que tienen o no tienen gran acumulación de vehículos, ¿sí? Y como lo miramos en imagen, que la imagen es un poco de alguna manera exagerada, pero es una funcionalidad, por ejemplo, que tiene esa parte de la vía, donde en esta parte ningún vehículo tal vez está sujeto a una detención total del vehículo, tal vez sí parcial por el movimiento como tal que se produce del flujo vehicular. Pero de manera general, el diseño como está estructurado, sí, da la facilidad para que los vehículos no se detengan en este caso, cuando quieran realizar algún giro o algún movimiento, en este caso de cambio de sentido de circulación o cambio de direccionabilidad de la vía, ¿sí? Entonces, bajo este criterio o con el antecedente que les decía, que dentro de nuestro país se expide la siguiente clasificación de vías según su jurisdicción, en donde tenemos dentro del artículo 1, donde nos hace referencia a la red vial nacional, se clasifica según su jurisdicción en red vial estatal, red vial provincial y red vial cantonal, ¿sí? Entonces, esa es básicamente la constitución o la clasificación de manera general. Ya luego viene dentro del artículo 2 que la red nacional es un conjunto total de carreteras existentes en el territorio ecuatoriano. Sumado a ello también dentro del artículo 3 tenemos la red estatal, está constituida por todas las vías administradas por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y Comunicaciones, que bueno, en su tiempo se llamaba, siendo la única entidad responsable del manejo y del control.
Y la red provincial, ¿sí? Al conjunto de vías administradas por cada uno de los consejos provinciales. Ya bueno, aquí asumen en este caso las competencias que se tienen por parte de cada uno de los entes o los gobernantes, como es en este caso el Ministerio de Transporte y Obras Públicas o en este caso los consejos provinciales, y la red cantonal, que es el conjunto de vías urbanas, ¿sí? Interparroquiales administradas por cada uno de los consejos municipales. Entonces, en esta parte, ¿no? Y aquí sí podemos caer en cuenta en varios ejemplos dentro de nuestras localidades, tanto ustedes en Daule, en Guayaquil, o en este caso, propiamente tal vez aquí en mi sector, en Riobamba, en Chimborazo. ¿Cómo está en este caso distribuido esta red vial nacional y cuáles son las competencias que asumen cada uno de estos gobiernos autónomos, tanto el gobierno central, el gobierno provincial y los gobiernos, en este caso, municipales o cantonales, ¿sí? Y quienes son los que asumen las competencias dentro de las vías urbanas e interparroquiales, ¿sí? La provincial, obviamente, las vías administradas por los consejos provinciales, que son vías que los podemos encontrar dentro de la provincia, ¿sí? Dentro de la localidad, tal vez sobre todo en la parte rural, vías que conectan cantones, ¿sí? Son más comunes. Y la red vial estatal como tal, la red vial que está constituida como, o que podemos encontrarla dentro de nuestro país. En el mapa, si se puede apreciar tal vez un poco, ahí miramos en este caso cómo estaría, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo presente nosotros, ¿no? Y saber, en este caso, cuando vamos a alguna entidad como, en este caso, al realizar cualquier tipo de trabajo, tener presente quién estaría a cargo de su administración, ¿sí? En este caso, si es una vía cantonal, una red vial cantonal, una provincial o una estatal. Entonces, ya sabemos cuál entidad gubernamental estaría a cargo de esas competencias, ¿sí? Y la clasificación funcional que yo les hacía mención, donde tenemos que la red vial, tanto urbana como rural, debe clasificarse de tal manera que se puedan fijar las funciones específicas a las diferentes carreteras y calles, para así tener la necesidad de movilidad de personas y mercancías de manera rápida, confortable y segura. Es decir, hace referencia, ¿no? Tanto la parte urbana como la parte rural, obviamente va a necesitar de un sistema vial. Entonces, al sistema urbano lo vamos tal vez a tener de alguna manera mayor clasificación en cuanto a su sistema vial, porque podemos encontrarnos varios tipos de vías que cumplen diferentes funciones, a diferencia tal vez en la parte rural donde no se evidencia mucho esto, pero de alguna manera sí lo vamos a hacer notar. Entonces, en términos generales, nos dice que las carreteras y las calles urbanas pueden clasificarse funcionalmente en tres grandes grupos, lo que serían las principales, en este caso, o arteriales, las secundarias y las locales. Dentro de estas principales o arteriales que los llamamos, ¿sí? Zonas de acceso controlado determinadas a proveer alta movilidad a grandes volúmenes de tránsito de paso y poco o nulo acceso de propiedad lateral. Es decir, tendrán siempre acceso controlado, es decir, que para la incorporación del flujo vehicular a este tipo de vías, estas vías principales o arteriales, va a tener siempre tal vez un carril, como se lo llama, exclusivo, donde se le dé un lapso, una distancia, ¿sí? Para que pueda incorporarse en ese transcurso y no se vea interrumpido el flujo normal de circulación de los vehículos que ya están dentro de esa vía. Además, habla acerca de grandes volúmenes, es decir, que va a albergar gran cantidad de vehículos, gran cantidad de tránsito que va a pasar propiamente por este punto, ¿sí? Y que va a tener poco o nulo acceso a la propiedad lateral, es decir, que no va a tener en este caso
acceso tal vez directo a propiedades que estén colindantes o junto a la vía. ¿Sí? Es decir, todos estos accesos que tal vez va a tener van a ser de manera controlada, es decir, para que no interrumpa el flujo normal. En cuanto a las secundarias y colectoras, aquí la principal diferencia va a ser notarse con relación a las locales, que las locales son las de acceso no controlado, ¿sí? Que proveen fácil acceso a la propiedad lateral de volúmenes de tránsito menores y raramente utilizadas por el tránsito de paso. Es decir, que estas son ya de tipo local donde propiamente tal vez direccionan o conectan a las viviendas, ¿sí? A las viviendas, a los hogares. Y las secundarias obviamente van a estar entre intermedio de estas dos, ¿sí? Las que van a conectar tanto las locales con las secundarias y las secundarias con las principales, que tendrían, en este caso, las de mayor flujo vehicular, ¿sí? Y la clasificación, dentro de esta clasificación funcional, es clave en el proceso de planeación del transporte, ya que agrupa las distintas carreteras y calles en clases o sistemas de acuerdo al servicio que esperan presten. En este caso, contribuye a la solución de muchos problemas mediante la determinación de la importancia relativa de las distintas carreteras y calles, además de el establecimiento de bases para la asignación de niveles de servicio o especificaciones de proyecto, la estimación de los costos de las mejoras, determinación de las necesidades resultantes, donde es posible en este caso asignar responsabilidades a cada clase de camino a nivel gubernamental, agrupar las carreteras y calles que requieren el mismo grado de ingeniería y competencia administrativa y relacionar las especificaciones geométricas del proyecto para cada tipo de calle o carretera. En este caso, como nos habla de una clasificación funcional, vamos a hacer referencia a que debe cumplir en este caso para la función que tal vez fue provista. En este caso, si queremos que una vía, como les decía, sea de tipo, en este caso, principal o arterial, va a tener que soportar grandes volúmenes de flujo, es decir, grandes volúmenes de flujo vehicular. Van a haber tramos, en este caso, donde esté diseñado para alivianar, en este caso, otra vía, otra vía propiamente, ¿sí? Con la implementación o agregar, en este caso, otra vía para que se descongestione, perdón, de alguna manera ese tramo donde se nota que existe esa congestión. Entonces, por eso viene la clasificación funcional, porque cada vía, nosotros o los técnicos dentro del transporte dan esa función para que tal vez se aliviane otra parte, otro segmento u otra vía, se aliviane con, en este caso, el aumento del número de carriles por sentido de circulación. Entonces ya cumple una función. Asimismo, existen, por ejemplo, los pasos laterales, ¿sí? Que, bueno, ahora son muy comunes y se están incrementando en varias localidades, varios cantones. Entonces, ¿cuál es la función principal, por ejemplo, de un paso lateral? Es evitar que vehículos, tal vez vehículos de transporte pesado o extra pesado, ingresen al centro de esa localidad, de ese cantón, y de alguna manera minimicen, en este caso, o reduzcan sus tiempos de viaje, eviten lo que es la congestión dentro de ese sector y de alguna manera relacionado también con el tema de accidentes o siniestros de tránsito, en donde tal vez pueden estar involucrados este tipo de vehículos por la velocidad a la que circulan o las dimensiones que no son propiamente acordes tal vez al tipo de vía o al ancho de carril que regularmente se lo tiene dentro de un cantón, dentro de una localidad. Entonces, esa es una de las funciones, por ejemplo, una clasificación, darle una función específica a una vía como tal, ¿sí? Entonces, eso por favor que se vaya entendiendo.
Y ya dentro de esta clasificación funcional de un sistema, vamos a ver de manera general cómo se comportaría en este caso cuando tenemos las locales, las secundarias, las principales, y en el eje X podríamos decirlo las principales, las secundarias y las locales. Entonces, ¿qué pasa en este caso con la accesibilidad y qué pasa con la movilidad? Sí, si recordarán, como revisamos el concepto, nos hacía referencia a que cuando eran locales o principales, la accesibilidad en este caso no era alta, ¿sí? Tenía poca accesibilidad. Entonces, a medida que cambie en este caso el tipo de vía de acuerdo a su funcionalidad, va a incrementarse en este caso el acceso o la accesibilidad, ¿sí? Para tener en este caso a propiedades colindantes o algún tipo de acceso como tal a esta vía, o a la movilidad, es decir, cómo se presenta la movilidad dentro de esta clasificación de la red vial de acuerdo al tipo funcional. Sí, y para ahora definirlo ya el sistema vial urbano, ¿sí? Esta sería otra clasificación de acuerdo al sistema vial urbano. Entonces ya revisamos la clasificación funcional, ahora revisarlo la clasificación del sistema vial urbano, en donde tenemos que autopistas y vías rápidas, en este caso calles principales, calles colectoras y calles locales, cumpliendo cada una de ellas diferentes funciones específicas dentro del sistema vial urbano. Entonces, dentro de estas autopistas y vías rápidas, bueno, van a cumplir en este caso la función de que facilitan el movimiento expedito de grandes volúmenes de tránsito entre áreas a través de o alrededor de la ciudad. Es decir, estas autopistas o vías rápidas, su principal función van a ser que conecten, en este caso, los alrededores o puedan conectar por los alrededores de la ciudad, puntos distantes, en este caso norte, el sur, el este con el este, ¿sí? Conecten el área urbana. Son divididas con control total de sus accesos y sin comunicación directa con las propiedades colindantes, es decir, que no van a tener conexión con zonas residenciales, tal vez propiamente a eso hace referencia, y que el control total de sus accesos, es decir, donde se pueda incorporar el tránsito a este tipo de vías, va a estar controlado, es decir, no va a existir durante su recorrido, durante su trayecto, que el tránsito se pueda incorporar de manera repentina, es decir, que vehículos estén sujetos tal vez a detener su velocidad parcialmente por dar acceso a otros vehículos. A eso hace referencia este control total de sus accesos, ¿no? En Guayaquil tal vez podríamos hacerlo referencia en la vía, el tramo de terminal hasta Pascuales, ¿sí? Donde tal vez en este segmento de esta vía tiene un control en sus accesos, es decir, cuando el tránsito se incorpora a este tipo de vía, ¿sí? Va a existir tal vez un segmento, una parte de esa vía en donde un carril tal vez está destinado a que ahí durante esa distancia ese vehículo pueda incorporarse al tránsito. Entonces no va a interrumpir de alguna manera la libre circulación que ya tenían los vehículos que circulaban previamente ahí, ¿sí? Aquí también tenemos las calles principales. Estas permiten el movimiento del tránsito entre áreas o partes de la ciudad. Dan servicio directo a los generadores principales de tránsito, ¿sí? Y se conectan con el sistema de autopistas y vías rápidas con frecuencia. Son divididas y pueden tener control parcial de sus accesos. Entonces, estas, bueno, primero soportarán tal vez menor cantidad, tal vez de flujo de circulación y van a permitir, en este caso, conectar varias áreas o partes urbanas dentro de una ciudad, ¿sí? Y hablando propiamente ya dentro de una ciudad, en el caso de la avenida, las avenidas que tiene en este caso Guayaquil, que son destinadas para que
albergue mayor cantidad de flujo, o en este caso conecten con los conocidos pasos laterales o las vías rápidas que hacíamos mención anteriormente, ¿sí? Y las calles colectoras, ya en este tipo, son las que ligan las calles principales con las calles locales, ¿sí? Es decir, en este caso conectan a su vez dan acceso a las propiedades colindantes, ¿sí? Y las calles ya locales propiamente dan el acceso directo a las propiedades colindantes, ¿sí? Sean estas residenciales, comerciales, industriales o de algún otro uso, ¿no? Aquí, entonces, entendemos que estas propiedades colindantes no únicamente van a ser tal vez de tipo residencial, es decir, de vivienda, sino también pueden ser de tipo comerciales, de tipo industriales o de algún otro tipo de uso que aquí podemos tener, o tal vez algún tipo también de industria, de la parte de comercio, ¿sí? Además de facilitar el tránsito local hacia estas residencias y conecta directamente con las calles colectoras o con las calles principales. Obviamente esto no puede ser llamado tal vez una camisa de fuerza, ¿no? Que primero tiene que existir una calle local, luego una calle colectora y luego una calle principal. Sí, tal vez puede darse, ¿no? Que existe una calle local que conecte directamente o tenga esa conexión con una calle principal, tal vez por diferentes características de ubicación, de geografía, cómo fue diseñado, tal vez, ¿no? Pero esta sería una de las razones fundamentales, cómo debería funcionar y clasificarse un sistema vial para que en este caso cada segmento, cada vía cumpla una función específica, ¿no? Que en este caso conectan las zonas residenciales o zonas comerciales con una calle colector, sí, que son las calles propiamente principales que tiene una ciudad. Ya cuando se pretende llegar a otra parte, a otra área de la ciudad, pues para ello están las calles principales en donde eh, puedo tener tal vez control dentro de sus accesos, pero en la mayoría va a tener cierta preferencia, ¿sí? Si tal vez hablamos de una intersección, va a tener mayor preferencia porque es una calle principal, una calle que va a conectar diferentes puntos o zonas principales de una ciudad. Entonces, esa es, en este caso, sería su principal función. No sé si ahí vendría el caso de la vía, ¿cómo se llama? Quito en Guayaquil, ¿sí? Pues es una calle, ¿sí? Donde conecta en este caso dos áreas o dos partes propiamente de una ciudad, ¿no? Entonces, las demás podríamos llamarlo como calles colectoras. Son calles, de igual manera, calles que se encuentran dentro de la infraestructura como tal, la parte vial, de la red vial, y dentro de ellas también podemos tener las calles locales, que ya lo hacíamos mención, que pueden conectar, en este caso, zonas colindantes, residenciales, comerciales o a su vez también industriales, ¿sí? Es el comportamiento? ¿Cómo se interpreta? Aquí tenemos en cuanto a la movilidad y accesibilidad de un sistema clasificado dentro de un sistema vial urbano, donde tenemos que vamos a tener mayor control o control total dentro de sus accesos, en donde vamos a tener lo que son las calles locales, la red vial terciaria o la red vial secundaria y la red vial primaria. Entonces, a medida que igual esta curva, la inclinación de esta curva va a incrementarse, entonces voy a evidenciar si es que existe un mayor control o debería existir un mayor control dentro de sus accesos, o el control es parcial, ¿sí? O si disminuye, o el aumento de uso de servicios de las propiedades, o no tiene restricciones en cuanto a sus accesos. Entonces ahí podemos mirar aquí dentro de esa gráfica, les puedo señalar ahí, en este caso aquí, donde inicia una calle local. Entonces, de una calle local,
propiamente no tengo controles de accesos, no está limitado, no existe control para que un vehículo pueda acceder a este tipo de vía, ¿sí? Porque primero, su rango de velocidad no es alto, no existe tal vez mayor afluencia de flujo vehicular, entonces no se evidencia eso. Y a medida que ya aumente, ya sea una calle colectora o una arterial menor, entonces, o una autopista propiamente, ya se incrementa el número de controles que deberían tener para que los vehículos se incorporen a este flujo vehicular, ¿sí? De hecho, aquí nos dice que aumenta ya el tránsito de paso y aumenta por ende también la velocidad, ¿sí? Entonces, esa es la interpretación sobre todo de esta curva, ¿no? Y en la siguiente imagen tenemos un mapa que espero se pueda apreciar con la mayor claridad, en donde tenemos la clasificación de la jerarquía de un sistema vial urbano, donde tenemos una arteria mayor, una arteria menor, una colectora, una calle local, ¿sí? Una arteria principal o una considerada como autopista, que esto lo podemos evidenciar en este caso dentro del desarrollo de nuestro sistema vial urbano en ciudades sobre todo grandes o ahora también ya en ciudades medianas, donde tenemos lo que son las arterias principales o autopistas o carriles de vías de alta circulación, ¿sí? Donde están destinadas sobre todo en la parte exterior, no en la zona céntrica, eso podemos evidenciarlo alrededor de la ciudad. Ahí también, también podemos tener la presencia de arterias mayor o menores que en este caso pueden conectar de igual manera varias zonas o sectores dentro de una ciudad, dentro de una ciudad, sino que aquí pueden ser consideradas arterias mayor o menor por los sentidos, por los carriles, por el número de carriles de circulación. En este caso podemos hacer referencia a que tenga 3 o 4 carriles y acá tal vez se incremente el número de carriles, entonces por eso hace referencia a una arteria mayor o menor. Las colectoras, en este caso, la red vial propiamente dentro de la ciudad que alberga, en este caso, a todo tipo de vehículos o tal vez tienen limitaciones en cuanto a vehículos pesados o extrapesados, y las vías o calles ya las locales propiamente, las que son, ya nos decía, podemos encontrarlos en zonas residenciales, comerciales o industriales, que van en este caso a conectarse con una vía colectora, y luego esta vía colectora pues va a conectarlo con una arteria mayor o menor, ¿sí? Entonces, esto principalmente así estaría clasificado en su mayoría la red vial de una ciudad, ¿sí? En su mayoría las grandes ciudades tienen clasificado, y aquí recordarán cuando primero también revisamos en Curitiba. Entonces, en Curitiba básicamente tenían una clasificación de este tipo, en donde tenían ellos en 3 ejes transversales, tal vez considerados como 3 autopistas, en este caso, para conectar tanto de manera, perdón, no era la imagen que quería dibujarles, de manera longitudinal, en este caso así, y para conectar de manera transversal, ¿sí? Entonces, más o menos esa fue la ideología que tuvieron en Curitiba, hacer un sistema vial de este tipo, ¿no? Entonces, ahí privilegiando en este caso ya lo que es el transporte público, ¿sí? Dando o considerando como ejes estructurales para que dividir básicamente su sistema vial de este tipo. Entonces, al tener en una ciudad este tipo de vías que puedan conectar, entonces va a facilitar de alguna manera a minimizar en este caso los tiempos de viaje, va a incrementar la velocidad y reducir los tiempos de recorrido. Entonces,
Por ello, se hace referencia, ¿no?, que cada vía va a cumplir una función y por ello la importancia de clasificar el sistema vial. Obviamente estas vías van a tener características como no va a estar permitido el estacionamiento, tal vez todo el tiempo o en determinadas horas o fracciones del día, pero en su mayoría van a estar con esas limitaciones que no van a tener permitido ni la detención parcial o peor aún el estacionamiento como tal dentro de estas vías, porque cumplen esa función específica, ¿no? Entonces, eso tenerlo presente. Y aquí en el ejemplo que yo les hacía mención aquí en la diapositiva, nos dice que la clasificación de la red vial según su función operacional, en este caso para el Cantón Quito, donde tenemos la red de paso A, red de paso B, red de accesos y la red vial local. Entonces, la red de paso A lo considera aquí la Panamericana Norte, hasta y desde la avenida Eloy Alfaro, y bueno, igual la avenida Simón Bolívar, de hecho, da aquí o especifica qué tramo fue. Igual para la red de paso B, la avenida Mariscal Sucre, en qué tramo lo considera, la red de accesos, ¿sí?, en este caso las que recogerían el flujo vehicular que vienen de otras localidades como el Cantón Rumiñahui o cantones aledaños a Quito, y que cumplen en este caso esa función de recolectar los flujos, en este caso vehicular, y de redistribuirlos. En el caso más claro aquí el trébol para algunos que tal vez lo conozcan, y de igual manera funciona para otras localidades, en este caso como Guayaquil, el flujo vehicular que recibe, por ejemplo, de cantones como Daule o cantones que tengan o vengan desde esa dirección, o de igual manera de Durán. Entonces, son vías que cumplen o desempeñan esa función de recolectar ese flujo vehicular y tal vez redistribuirlo, ¿sí? Porque no todos van a querer llegar al Cantón Guayaquil, ¿sí? Pero no todos van a tener el punto en común, entonces muchos querrán irse para el norte, para el sur, para el este, para el centro. Entonces ahí viene la direccionalidad, es decir, la función que cumplen en este caso, repartir el flujo vehicular, que obviamente tienen como destino los usuarios, los conductores, ¿no? Y la red vial, red de servicio local, que, bueno, está conformada por avenidas y calles que conforman sobre los sectores definidos como residenciales, de equipamiento, servicios de localización en áreas consideradas al interior de la red de paso, es decir, sobre todo a la red aquí o a la zona residencial, ¿no? Que bueno, si les pondríamos a mencionar, serían demasiadas. Entonces, esa sería la clasificación. No sé si tenía una presentación más. Entonces, como revisamos tanto la funcional como la del sistema vial urbano, ahora me gustaría que ustedes revisen también la clasificación de acuerdo a la transitabilidad y de acuerdo a la clasificación administrativa, ¿sí? Que vamos a encontrarlo también, cómo se estaría clasificado si fuera el caso un sistema vial o una red vial esté clasificado de este tipo. Entonces, de eso, por favor, tomen apuntes para que lo consulten para la siguiente clase, ¿sí? Nosotros ya revisamos aquí lo que sería la clasificación funcional de acuerdo a su criterio funcional y de acuerdo a su criterio de la red vial urbana. ¿Dudas de pronto hasta ahí? Quedó un poco más claro cómo se está clasificado este sistema vial. Que sí me gustaría también es que se busquen ejemplos para quedar más claros y se pueda entender mejor. Es decir, cuál sería una vía principal, una secundaria o una local. Aquí les dejo al libre criterio de ustedes. Puede ser según su clasificación funcional
que aquí tenemos las tres, principales, secundarias y locales, o de acuerdo a su criterio del sistema vial urbano, que aquí tenemos 4. Entonces, sí me gustaría que lo consulten, sobre todo con imágenes, tal vez como los deberes anteriores que muchos presentaron y observé. Entonces, si hacíamos referencia a un factor externo, si hacíamos referencia a un factor externo, muchos me pusieron tal vez un derrumbe, tal vez se revuelva un fluido. Entonces, son ejemplos prácticos que ustedes pueden tomarlo como eh, investigando, o ustedes bajo estas consideraciones pueden decir, si es en este caso una calle principal, este tramo sería una calle principal, este tramo, esta parte sería, o esta vía sería una calle colectora, o esta vía sería una calle local, ¿sí? Y para eso tal vez hasta incluso ustedes mismos podrían tomar las fotografías, ¿sí? Obviamente, si es que está dentro de sus posibilidades el salir, si no, pues lo bajan una fotografía de internet. Entonces, sería el sistema vial urbano puede ser de acuerdo al sistema vial urbano o de acuerdo al sistema funcional, una de las dos, ¿sí? Sería un ejemplo por cada uno, ¿sí? Si ustedes toman de acuerdo a esta clasificación, serían 4, o a su vez, de acuerdo al criterio funcional, serían 3. Entonces, eso por favor, revisen, investiguenlo y si posible con una fotografía. Y esta tarea, sí, la clasificación de acuerdo a transitabilidad y la clasificación de acuerdo a la administrativa, ¿sí? ¿Cómo está clasificado el sistema vial? De acuerdo a estos dos criterios más, ¿sí? ¿Dudas con esas dos actividades que tendrían? ¿Tienen dudas con esas actividades? Ingeniero, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí podría aclarar un poquito más la tarea, que no la entendí bien? Ya, serían dos cositas que tendrían que realizar en la tarea, ¿sí? Eso les decía. La clasificación que revisamos ahora, el día de hoy, son de acuerdo a su clasificación funcional y de acuerdo al sistema vial urbano. O sea, son dos criterios que hemos revisado hoy día de la clasificación de una red vial. Entonces, eso les decía. Ustedes pueden tomar una de las dos. Puede ser la clasificación funcional, ¿sí? Pueden tomar esta o pueden tomar esta, ¿sí? Cualquiera de los dos. Puedes llamarlo esta la 1 y esta la 2. Entonces, ustedes toman una de las dos. Pero como dentro de cada una hay una clasificación, entonces, sí, en el caso señor Kevin, usted mismo toma el criterio del sistema vial urbano. Entonces, el sistema vial urbano está dividido en 4 tipos: las autopistas, vías rápidas, calles principales, calles colectoras y calles locales. Entonces, aquí tendrían que buscarlo un ejemplo de cada uno, ¿sí? Donde una autopista o una vía rápida. Sí, en este caso en nuestro país, ¿no? ¿Cuál podría ser una vía rápida? Una vía rápida, porque autopista tal vez, es como les decía la clase anterior, va a ser un poco complejo encontrar, pero sí una vía rápida, una calle principal también se lo puede encontrar, una calle colectora y una calle local, ¿sí? Dentro de sus localidades, donde ustedes puedan evidenciarlo, Daule, Guayaquil, y ustedes consideran. O si toman el otro tipo, el otro criterio, que sería funcional, y ahí tenemos las principales o arteriales, secundarias o colectoras, y las locales. Entonces, una de las dos, cualquier criterio que ustedes tomen, hacer un ejemplo de cada uno, y esta clasificación, ¿sí? Investigar el sistema de carretera según su clasificación de transitabilidad y su clasificación administrativa. ¿Sí? Ahí quedó un poco más claro, que sí se entendió. Ingeniero, en lo que es clasificación funcional o sistema urbano se coge una sola, ¿verdad? Una de las dos. Sí. Ah, ya Tomen a no son una las de las dos. dos. No Ah, tomen ya. una de las dos. Ya Ah, ya, eso listo. depende de ustedes. ¿Cuál lo Listo. quieran? ¿Cuál criterio deseen coger? Pero este sí es Listo, para ingeniero, todos. La presentación, la diapositiva de ahí, esa sí es para todos. ¿Sí? Listo. Y también tenemos otro subtema aquí.
Bueno, hasta ahí antes de adelantarme. ¿Dudas respecto a aquello? ¿Dudas de pronto de esta clasificación de una red vial? No hay dudas. Entonces, yo les pregunto a ustedes, a cualquiera de las personas que deseen participar, ¿cuál será la importancia de que exista una clasificación de la red vial? ¿Cuál creen ustedes que sea la importancia de que exista esta clasificación? Futuros tecnólogos en planificación y gestión del transporte. ¿Cuál creen ustedes que sería la importancia de esa clasificación? Ingeniero, podría ser porque según la clasificación hay que proyectarse, qué sé yo, hay que trabajar, porque no le va a dar la misma importancia a todas las vías. Siempre van a ser las redes estatales, las redes principales o las más transitadas por las que habría que trabajar o darle un mejor nivel de servicio. Exacto, sí, muy bien, señor. ¿Alguien más de pronto en un otro aporte más? Yo pienso que estas se hacen como para organizar, para ordenar y para ir, no sé, de repente, como le dije, para ordenar y hacer que las cosas se vean de una manera distinta. Por ejemplo, en los accesos rápidos van a pasar, como ahí mismo lo dice, vía la mayor cantidad de vehículos, acceso rápido. En cambio, en las otras son, por ejemplo, urbanas, son donde los vehículos van a pasar buses, qué sé yo, habrán más congestionamiento, son vías con acceso de menor fluidez. Ya, muy bien. A eso más o menos quería llegar. No sé si alguien me puede ayudar, tengo esa duda. La avenida, no sé si es la avenida Quito, creo que tiene 5 o 6 carriles, si no estoy mal, en Guayaquil, ¿no? ¿Antes también tenía un solo sentido de circulación o era bidireccional? No sé si alguien me puede ayudar en eso. Alguien que de pronto se acuerde o conozca. Desde que yo me acuerdo, siempre ha sido unidireccional, porque siempre ha existido la Quito y la Machala. Ya, la Quito es en el sentido que viene, como diría yo, viene al terminal. Y la avenida Machala es la que va, si es que no estoy mal, ¿verdad? No me corrigen nomás en eso. Entonces, tomemos como referencia esas dos vías, ¿no? Tal vez antes no tenían un solo sentido de circulación, tal vez antes tenían bidireccional, tanto sentido de ida como sentido de retorno. Entonces, esta clasificación, de acuerdo a un criterio que en este caso, como decía, maneje cada nación, cada localidad, cumple una función. Y en este caso, estas dos vías cumplen una función principal para los usuarios que quieran ir en ese sentido. Podría poner el ejemplo de en el sentido terminal o el aeropuerto Malecón o sentido viceversa. Si queremos ir a una velocidad tal vez más rápida, sin interrupciones constantes, entonces podríamos tomar una de estas dos vías porque alberga mayor cantidad de flujo vehicular. Entonces cumplen una función principal y así luego tengo ya las vías colectoras, en este caso, son las que van a conectar el diferente flujo de las otras calles a este flujo, a esta vía que cumple esa función principal. Entonces, para irlo tomando como referencia, sería la clasificación o la función principal que va a cumplir en este caso la jerarquía, la clasificación de una red vial, ¿sí? Para ello se lo realiza. Entonces, eso obviamente dentro de una ciudad está a cargo de los planificadores, que es quienes en este caso
destinan una vía cuando no existe o diferentes vías para que cumplan con estas funciones, cumpla con esta función específica, que sean vías rápidas, que tengan, en este caso, controles total o parcial para sus accesos, ¿sí? Y que la circulación sea lo más fluida posible, ¿sí? Cuando ya, por ejemplo, no podemos tener tal vez otras restricciones, como el caso de Quito, que ya viene a ser un pico y placa, otra serie de restricciones que todo van a la parte de restringir el vehículo particular. Entonces, esa es la función de la clasificación de la red vial. ¿Sí? Asimismo, por ello existen los pasos laterales, por ello existen las vías autopistas o que recorren las partes exteriores de la ciudad, porque cumplen o están destinadas para esa función específica. Es decir, si una persona desea movilizarse del norte hasta el sur, no tiene que atravesar por la zona urbana, por la parte céntrica, sino para eso existe una vía, ¿no? Entonces, eso vayámoslo dejando en claro y teniendo muy presente, ¿sí? Y ya revisarlo este tema también, que es las funciones conflictivas, que propiamente vendría a ser el tema o la palabra de congestión, ¿sí? Como ustedes miran, de hecho, en las dos imágenes, tanto la superior como la inferior, cómo estas imágenes son comunes durante todos los días, durante varios periodos del día. Son imágenes muy comunes que lo podemos evidenciar, donde tenemos vehículos, gran cantidad de vehículos livianos, que todos posiblemente están dirigiéndose a su zona de destino, su zona de trabajo o actividad que cumplir en horarios comunes. Entonces, todos coinciden bajo esos horarios, entonces todos requieren esa necesidad. Y cuando no existe alternativas que estén encaminadas a dar solución a aquello, pues se produce lo que evidenciamos. Entonces, primero definamos el término como tal de lo que sería la congestión y cuál sería en este caso su definición propia, ¿no? Para ello, les pido que me ayuden con la lectura para que ustedes también participen. No va a hacerlo muy aburrido, pero no se aburran con las clases. A ver, María Fernanda, le miro que está conectada. María Fernanda Choes, por favor, ayúdame con la lectura, señorita María Fernanda. Sí está María Fernanda Choes. ¿Cómo está? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, señorita María Fernanda. Ayúdeme con la lectura, por favor. Ok. Funciones conflictivas. Congestión. La causa fundamental de la congestión es la fricción o interferencia entre los vehículos en el flujo de tránsito. Hasta un cierto nivel de tránsito, los vehículos pueden circular a una velocidad relativamente libre, determinada por los límites de la velocidad, la frecuencia de las intersecciones y otras condicionantes. Sin embargo, a volúmenes mayores, cada vehículo adicional estorba el desplazamiento de los demás. Es decir, comienza el fenómeno de la congestión. Entonces, una posible definición objetiva sería: la congestión es la condición que prevalece si la introducción de un vehículo en un flujo de tránsito aumenta el tiempo de circulación de los demás. Surge la congestión en condiciones en que la demanda se acerca a la capacidad de la infraestructura transitada y el tiempo de tránsito aumenta a un valor muy superior al que rige en condiciones de baja demanda. Ya, muchas gracias. Antes de mirar el video, entonces, lo que nos hace referencia es, ¿no?, ¿cuándo existirá o cómo se produce esta congestión? Cuando se evidencia o se presenta otro vehículo, en este caso, o un volumen ya elevado de vehículos que de alguna manera interrumpen el desplazamiento normal, ¿sí? Sabemos que
en una vía, por ejemplo, de nivel de servicio de tipo A, la velocidad estará limitada o condicionada al conductor, es decir, si tiene una restricción de 90 kilómetros, este será su límite máximo. Y obviamente será la condición del conductor o la decisión a qué velocidad desea circular, obviamente dentro de ese rango. Entonces, hablamos en este caso, como tal la circulación, que será el flujo normal, en este caso de vehículos, ¿sí? Bajo diferentes limitaciones, como les decía, límite de velocidad, la frecuencia de intersecciones que se pueden tener durante el transcurso de una vía, cuando en este caso semáforos o intersecciones donde tengo una vía principal, o otras condicionantes que los encontramos dentro de la infraestructura como tal de la red vial. Entonces, cuando se evidencia o empieza a incrementarse que coinciden varios vehículos dentro de un espacio, dentro de una vía, entonces se empieza a producir este fenómeno. Entonces, desde ahí podríamos partir o conocer cómo se produce este fenómeno de la congestión. De hecho, en la otra definición nos hace referencia, ¿no? Que la congestión en condiciones o surge cuando, en este caso, la demanda se acerca a la capacidad de la infraestructura transitada, es decir, la vía o el espacio, la vía, el carril, va a tener una capacidad máxima de albergar a cierta cantidad de vehículos en un determinado tiempo y en una determinada distancia, ¿sí? La capacidad de albergar. Entonces, cuando ya se excede esta capacidad, se presenta o se evidencia ya este fenómeno que existe demasiada demanda o incremento de la demanda. Entonces, ahí ya tenemos reducciones de velocidad, tiempos extensos o aumenta el tiempo como tal y obviamente las condiciones o el flujo de circulación ya se ve interrumpida, ya no es fluida, entonces ya no es constante. ¿Mm? Les voy a poner a ver ahí ese video. Me avisan si es que se puede mirar ahí, si se puede mirar. Sí se puede mirar, sí se mira o se está visualizando la diapositiva. La diapositiva, ingeniero. A ver, entonces déjenme les comparto. Ahí. Un medio de transporte de la zona metropolitana del Valle de México. O mejor aún, tal vez estés en el hermosísimo estacionamiento creado por el tráfico, del que por más que quieras gritar, escapar de la realidad o echarle la culpa a los demás, no podrás hacerlo, porque tú eres parte del problema. Y si no es suficiente tu cinismo y lo que ves, nosotros estamos aquí para darte más información para que lo entiendas. Entonces, acomódate donde estés y viajemos al hermoso mundo del colapso vial. En 1990, en la zona metropolitana del Valle de México, había 2 millones de autos. Ahora hay un poco más de 5.5 millones y se espera que en 2030 sean 9.5 millones, lo cual generará que pierdas la mitad de tu vida en el tráfico. En 1990, la velocidad promedio era de 40 kilómetros por hora y ahora es de 12 kilómetros, lo cual da 2 horas perdidas en el transporte en el Distrito Federal y hasta 5 horas en el área metropolitana. Y si esto no te parece lo suficiente absurdo, solo 20% de la gente se traslada en auto, el 80% lo hace por transporte público. Sin embargo, el 65% de la inversión en la ciudad se utiliza en infraestructura vial para los carritos y menos del 35% se destina al transporte público y la movilidad de las limpias bicicletas y peatones. En promedio, cada vehículo particular transporta 1.2 pasajeros y un autobús biarticulado del Metrobús transporta hasta 240 personas. Si cada una de ellas quisiera viajar en auto, se necesitarían 200 autos que formarían una línea de 800 metros contra los 25 metros del autobús. Y el problema es que esa es la realidad.
Cada vez somos más los que queremos nuestro propio coche para que ocupe 50 veces más espacio y recursos. Y luego estemos gritando a las de frente que se muevan. ¿Y esto ha causado muertes? Sí, y no son por suicidios en el tráfico, sino por toda la cochinada que respiramos. Ocurren 4.000 muertes al año por enfermedades asociadas a la mala calidad del aire y 2.800 personas mueren en accidentes viales. Y por si fuera poco, la competitividad de nuestra ciudad está por los suelos, al perder diariamente, a causa de los congestionamientos, 3.3 millones de horas hombre, lo cual equivale a un valor de tiempo de 33.000 millones de pesos anuales. En resumen, estás perdiendo tu vida, tu paz mental y tu salud, todo paqueteado en una caja de acero con 4 ruedas. Hagamos como en otros países. Destruyamos segundos pisos. Creemos políticas sustentables de movilidad. Mejor transporte público. Creemos más áreas verdes libres de automóviles. Más líneas de Metrobús y Mexibus. Ciclopistas con visión metropolitana. No pensemos que es imposible o complicado. Hagámoslo. Esto que les digo es lo natural, no lo otro. Mientras tanto, que disfruten el tráfico. Listo. Sí se pudo mirar y escuchar también el video, acerca del video. ¿Quién puede dar un aporte? Sin participar, a ver, les pregunto. Yo, ingeniero. A ver, señor Eri. Ya, según lo que aprecié en el video, nos da a entender de que es mejor utilizar el bus porque así evitamos congestionamiento, evitamos contaminación y algo que la contaminación, el ruido, todo eso es algo que nos hace daño para nuestra salud. Uno a veces va hacia el trabajo todo estresado por el tráfico, porque no llega temprano y muchas veces se quita con personas que no tienen nada que ver. Entonces, según lo que decía, bueno, y no solo según lo que decía el video, es algo que todos tenemos que darnos cuenta, que es mejor utilizar el sistema de transporte público, que es beneficioso, pero dependiendo también la ciudad, porque a veces utilizar el servicio de transporte público, por ejemplo en Guayaquil, ya hay buses que no están con las condiciones tecnomecánicas correctas, el robo que existe en ciertos lugares, entonces la gente prefiere mejor utilizar su vehículo. Sí. Ese es mi aporte, ingeniero. Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿alguien Ingeniero. más? Sí, dígame. Ingeniero, lo que pasa es que en unos minutos me voy a conectar desde mi computadora para que me acepte. Es que estoy Ya. desde mi teléfono y ya no se me descarga. No hay problema. Muchas gracias, ingeniero. Ya. A ver, quiero escucharle a alguien más. Un comentario más. Obviamente acerca del video. A ver, una señorita Mayerly. ¿Está señorita Mayerly Gómez? No contesta. A ver, la señorita Valeria. Tampoco. Ingeniera, buenas noches. No, de verdad es que no sé qué mismo era, pero se venía el video así entre momentos. No pudo mirar todo. A ver, de lo que pudo mirar o pudo entender, ¿qué nos puede comentar? Pues que la congestión siempre va a haber, pero ¿por qué? Por el número alto de vehículos que transitan en una misma carretera.
Entonces, al disminuir como que la gente solamente viajara en carros colectivos o en carros particulares, disminuye la congestión, ya que hay gente que viajan sola, pero van en su propio vehículo, entonces no van por lo más accesible, bueno, ya igual por la comodidad de cada usuario también, pero es donde más se hace el embotellamiento. Ya, muy bien, muchas gracias. Sí, parte del video ya lo han comentado, señorita Valeria y el señor haciendo referencia a que el tráfico, la congestión como tal, posiblemente en ciudades pequeñas no se evidencia tanto, pero en ciudades grandes como Quito, Guayaquil, en el caso cuando del instituto hemos ido, de hecho, con representantes de algún evento, se ha podido evidenciar ¿sí? El congestionamiento. Y de hecho se destina tiempo adicional para cuando uno se encuentra en este congestionamiento. ¿Sí? Regularmente tal vez el tiempo, de hecho cuando eh, una aplicación como el GPS nos destina cierto tiempo, pero no se toma de hecho a veces incluso en cuenta el tráfico. Entonces, a lo que hacía referencia, este tema de la congestión, si bien es cierto, no es un tema que va directamente relacionado solo a un sector específico, tal vez haciendo referencia al vehículo particular, sino que está en función también de otro tipo de factores, como el transporte público o la falta de calidad del transporte público. ¿Sí? Cuando se tiene o no se tiene un sistema de transporte público eficiente, que cumpla con lo establecido, con recorridos, con fechas, con seguridad, con accesibilidad, ¿sí? Entonces, el usuario lo que busca o pretende es satisfacer muchas veces esas necesidades. Pues la idea más inclinada, la idea que más inclina es el vehículo particular. Entonces, pero ¿qué pasa cuando ya no es únicamente una o dos personas que coinciden con esa idea, sino que son varias personas, demasiadas personas que coinciden con la idea de que el vehículo particular es la mejor alternativa de movilidad de transporte? Entonces, ahí vienen ya los problemas de congestión, los problemas en movilizarse, en realizar un recorrido. Y ahora esos problemas lo podemos evidenciar, creo que todos los días, ¿sí? Entonces, esto como de hecho se ha mencionado en el video, debería venir apoyado bajo diferentes políticas, bajo diferentes normativas que incentiven el uso del vehículo particular y motiven al uso del transporte público o medios alternativos o medios más amigables, eficientes en cuanto a la movilidad. Ahí viene el tema de las bicicletas, las ciclovías, el transporte público, ¿sí? El transporte público masivo. Entonces, en función de dar mejoras a estas alternativas para poder restringirlas, en este caso, otras, ¿no? De hecho, aquí tenemos causas que podríamos definirlas que provoca en este caso la congestión. ¿Sí? Nos dice características de transporte urbano que provocan la congestión. De hecho, la imagen que ustedes pueden apreciar ahí es una imagen real, de hecho, de Guayaquil. Y la otra imagen es la, la viva expresión, podríamos decirlo, de un conductor. Mucho menos de un conductor que tal vez ya lleva, va a llegar posiblemente tarde hacia su lugar de destino, su puesto de trabajo. Entonces, eso es algo común, algo cotidiano que podemos encontrar, ¿no? Entonces, estas características del transporte urbano que provocan la congestión, donde tenemos el problema creado principalmente por los automóviles, por lo que ya miramos, por el espacio que ocupa dentro de la infraestructura de la red vial, por el número de ocupantes que en promedio tiene un vehículo liviano, un automóvil. Entonces,
en comparación con un vehículo de transporte masivo, transporte público, por el espacio que ocupa, ¿sí? Por el número de usuarios que puede albergar. Entonces, y ahí ya vienen diferencias muy notables. De hecho, la condición de las vías y las prácticas de conducción contribuyen también a la congestión. Y aquí tenemos la vialidad de las ciudades, problemas de diseño y conservación, cuando no tenemos tal vez un diseño adecuado para que en este caso, eh, cómo se mueve en este caso una ciudad, cuáles son los puntos en comunes a dónde se mueven los ciudadanos, a dónde se mueve la gente, ¿sí? Algunas conductas causan más congestión que otras, en este caso, cuando tenemos lo que les decía la clase anterior, eh, cuando ya en las colas los vehículos están pegados tal vez sin una distancia razonable. Entonces eso no les da espacio cuando ya empieza la circulación a que la velocidad sea de manera permanente. Entonces eso de hecho retrasa la circulación. Además de información disponible sobre las condiciones del tránsito, cuando tal un caso está en mantenimiento un tramo de la vía, un carril o diferentes carriles o una vía, no hay información que se sociabilice de ese evento, entonces también va a influir de manera directa en el tema de la congestión y como consecuencia prevalece una capacidad disminuida, obviamente, si ya está al borde del límite de su capacidad, se presentan estos temas de la congestión. Y también hay un problema institucional, esto de manera general, tomando en cuenta primero que la mayor parte de instituciones coinciden dentro de sus horarios, tanto de ingreso como de salida, es decir, todos quieren ir al centro en la mañana y en la tarde todos quieren salir del centro, entonces desde ahí parte también un problema institucional. Aparte que diferentes instituciones, como ustedes deben conocerlo, hay instituciones que dentro, de hecho, de parte pública, no se coordina o no coordina para realizar algún tipo, como el ejemplo que les decía, algún tipo de mantenimiento, algún tipo de actividad que incurra tal vez el cierre de una vía, como por ejemplo el mantenimiento tal vez de alguna alcantarilla, de algún sistema eléctrico que ya de alguna manera va a interrumpir la libre circulación tal vez de un carril o de toda la vía. Entonces, también podríamos considerarlo, ¿no? Como una de las causas, ¿sí? Y propiamente estas demandas conflictivas o ya conocemos como demandas conflictivas, cuando la demanda de transporte obedece a la necesidad o deseo de trasladar personas y bienes de un lugar a otro. Las actividades se efectúan en distintos lugares, lo que implica de múltiples desplazamientos para ir y volver. Entonces, aquí hacemos referencia a cómo básicamente se mueve una ciudad, cuáles son sus puntos de origen y destino común, es decir, cómo coinciden en los viajes las personas, si se inclinan la mayoría por las zonas céntricas, por la zona norte, y si hay acceso, si hay vías de acceso, vías de comunicación entre estos puntos. Entonces, eso es importante siempre conocerlo, conocer cómo se mueve la demanda, es decir, los usuarios, cómo se movilizan, hacia qué lugares se tiene mayor demanda de usuarios. Al fin de aprovechar mejor el día, gran cantidad de actividades laborales y educativas comienzan, en este caso, muy temprano en la mañana, lo que conlleva una fuerte acumulación de viajes. Es decir, conocer este comportamiento que les hacía referencia, ¿no? Si bien es cierto, la mayoría de actividades se desarrollan sus ingresos en la mañana y sus salidas en la tarde. Entonces, si muchos van a coincidir en estos horarios, entonces tratar de dar alternativas entonces de movilidad. Y dentro de esas alternativas, si hablamos, por ejemplo, del transporte público, puede ser incrementar el número de unidades que durante ese periodo o pueden prestar el servicio, porque obviamente tenemos mayor demanda de pasajeros.
en diferentes rutas tal vez va a incrementarse o va a disminuir la demanda de pasajeros, ¿sí? Dependiendo tal vez de los horarios. Entonces, por ello siempre va a ser importante conocer esas matrices o realizar las matrices de origen-destino, es decir, dónde iniciaron los viajes y dónde tienen como destino y cuántos o qué porcentajes coinciden como destino, ¿no? Aquí, por ejemplo, de la casa al trabajo o del estudio para hacer compras, asistir a eventos, es decir, todas las actividades comunes que podemos encontrarlos de una ciudad, ¿sí? Y aquí vamos a tener diversas, múltiples, ¿sí? Porque si bien es cierto, tal vez de lunes a viernes eh, son días típicos, es decir, donde la mayoría de personas, de trabajadores laboran normalmente, pero asimismo hay otros sectores que no tienen este horario en común. Entonces, tomarlo como referencia, es decir, saber, en este caso, por ejemplo, el número de industrias, número de instituciones, cuántas personas trabajan en cada institución, nos permite ya tener una idea de cómo se mueven los usuarios, cómo se movilizan dentro de una ciudad, ¿sí? Entonces, en base a esta demanda, no sé si estoy fuera del tiempo, no, un minuto más, se avanza hasta más. Entonces, en función de eso, tenemos lo que es la demanda. La demanda básicamente vendría a ser tanto las personas, los usuarios y los vehículos, o en este caso también eh, las cosas o la mercancía, que también, de hecho, dentro de la pirámide de jerarquización es uno de los factores principales o que se debe también privilegiar luego de los que conocemos al momento de dar prioridad en cuanto a la circulación. Entonces, tiene también una dimensión de tránsito en términos de volúmenes de vehículos que para dichos efectos se desplazan obviamente dentro de las vías públicas, haciendo referencia a la demanda, al número de vehículos, al volumen de vehículos que se desplazan. Eh, las mencionadas concentraciones de viajes de la mañana y de la tarde generan el aumento de los volúmenes de tránsito. Entonces, si nosotros ya sabemos que en la mañana y en la tarde es donde se incrementan los volúmenes de tránsito, debemos tomar alternativas, como por ejemplo, el incremento tal vez de agentes civiles de tránsito, que en ciertos casos sí ayudan a dirigir, a controlar de mejor manera el flujo vehicular, porque en este caso ellos evidencian si es que existe mayor flujo vehicular en un sentido o en un carril de circulación o en otro, entonces ya privilegian o dan más tiempo, a diferencia tal vez de los semáforos que no son inteligentes, donde no tienen programado cumplir con esta función. De igual manera, tal vez prohibir o restringir zonas de estacionamiento en vías donde se evidencia, en este caso, flujo vehicular incrementado, ¿sí? Y los conocidos lapsos u horas punta que se traducen en congestión, que no es nada más que, sobre todo en las mañanas y en las tardes, ¿sí? Y entonces, en función de eso, dar alternativas, como les decía. Entonces, si hacemos referencia entonces que la demanda vendría a ser los usuarios, los vehículos o también a su vez lo que serían las mercancías, entonces también hacemos referencia a la oferta, ¿sí? Y como oferta se nos presenta todo lo que concierne a la parte de red vial o de infraestructura, es decir, por dónde van a recorrer o van a movilizarse los vehículos, los usuarios o las mercancías, en su caso. Entonces, la oferta se ha ido desarrollando en respuesta a la demanda y de hecho debe seguir haciéndolo, ¿no? Eso, como les decía en clases o semestres anteriores, esa ha sido la idea que se ha venido manejando por mucho tiempo, idea de no únicamente de nuestro país, sino de muchas naciones, que se pretende dar más espacio, en este caso más carriles de circulación al vehículo para que alivianar el problema, cuando tal vez no es la solución más viable o no es la solución más óptima o la que va a reducir
estos problemas de la congestión, sino incentiva o motiva más aún al incremento de vehículos dentro de las vías, ¿no? Entonces, los problemas se manifiestan sobre todo en zonas céntricas durante los lapsos punta y ahí es donde hay que hacer obviamente mayores esfuerzos porque ahí es donde se presenta la congestión o la reducción de velocidades, la acumulación de vehículos. Entonces, es preciso actuar sobre la demanda, ¿sí? Que no únicamente sobre la demanda, sino también sobre la oferta, tanto la oferta como la demanda. Entonces, son útiles medidas que contribuyen a que esos lugares y momentos circule un menor volumen de automóviles. Y aquí podemos hacer mención medidas como tal vez el pico y placa, medidas restrictivas a ingresar a una determinada zona o a prohibir el tema, como les decía, de parqueaderos, ¿sí? Dar tal vez una tarifa extra si ingresa tal vez a una determinada zona, un determinado sector de una zona céntrica, ¿sí? Y que estos periodos sean más extendidos o que una cantidad de viajes se traslade antes o después de ellos. Es decir, eh, alternar tal vez horarios de ingreso a las diferentes labores o actividades, ¿sí? Entonces, es una de las alternativas que se podría tomar y podría beneficiar en este caso a la circulación, a evitar la congestión. Como en el caso, medidas que prohíben este caso, como el pico y placa o el no, hoy no circula, que tiene quito, que de alguna manera disminuye, ¿sí? En un porcentaje, pero cuando no lo es bien aplicado, incentiva, por ejemplo, a la adquisición de otro vehículo, ¿sí? La adquisición de otro vehículo, tal vez de menor gama, de menor costo, y que no cumple entonces propiamente la medida o la restricción a la cual estuvo enfocado, ¿sí? Esto lo revisaremos la próxima clase para no sobrepasarme de las horas asignadas que tenemos, en este caso de gerencia, ¿sí? No sé si quedó alguna duda de lo que hemos revisado, que básicamente serían 2 diapositivas más y tratemos de finalizarlo ya para que quede mejor comprendido y la próxima eh, clase o cuando quedamos de acuerdo ya tengan la evaluación. Entonces, estas medidas sobre las cuales actúa la demanda que inhiben la congestión, nos dice que son cambios de conducta mediante la coerción de los incentivos o de estímulos, es decir, cuando se motiva al uso de otra modalidad de transporte o cuando a su vez se desmotiva con algún tipo de restricción o algún tipo de tarifa, como por ejemplo en esta época de pandemia, cuando tuvimos restricciones de movilidad de acuerdo al último dígito de la placa, ¿sí? O en este caso también en horarios. Entonces estos coercitivos son de tipo reglamentario y obligan a los usuarios mediante restricciones, ¿sí? Donde tal vez se evidencia la circulación de vehículos que no estaban permitidos, pues ya son de tipo reglamentario, es decir, ya tendrán una sanción. En cambio, los segundos consisten ya sean en ventajas o premios económicos para quienes adopten ciertas conductas o en la obligación de pagar para poder realizar determinadas acciones. Aquí viene la parte del sistema de transporte público, cómo se incentiva en este caso al uso, dar tal vez preferencias, en este caso, a tema de tarifas, alguna retribución, algún tipo de incentivo que obviamente motive a los usuarios a utilizarlo. Entonces, estas medidas de carácter económico pueden parecer menos efectivas y en algunos casos se reportan de poco efectivas desde el punto de vista social, aunque puede tener mayor aceptabilidad en los usuarios, es decir, en quienes tal vez están en constante viaje, en constante circulación, pues en este caso puede ser para usuarios de transporte público, quienes, por ejemplo, ven de buen lado que se tome ciertas restricciones o que se minimice, en este caso, la congestión.
Estas diversas medidas pueden contribuir al buscado cambio de hábitos de transporte, en este caso para mitigar la congestión. Y aquí tenemos el control de estacionamiento en las calles y fuera de la vía pública, el escalonamiento o dispersión de horarios de las actividades laborales, educativas, comerciales, la restricción vehicular o prohibición de circular por parte de los vehículos existentes. Aquí pueden ser restricciones para vehículos de hecho que existen vehículos de transporte de carga, ¿sí? La tarifación vial mediante métodos electrónicos y no electrónicos de recaudación. Cuando, por ejemplo, tenemos un sistema de peaje, una vía concesionada, y donde esté incorporado, de hecho, un sistema donde no sea necesario que el vehículo pase, atraviese por una casa, una caseta de cambio, es decir, pagando el valor, sino ya sea de manera automática, automatizada. Métodos y situaciones que aminoran la congestión sobre la base de la convicción personal y la reducción de la necesidad de viajar. Es decir, de hecho, aquí cabe, ¿no?, lo que nos ha pasado en el tema de la pandemia, ¿sí? Donde se ha tratado de buscar soluciones para que no exista esa necesidad tal vez de viajar, como el caso de este momento, que estamos en una hora de clase, entonces prácticamente muchos o todos no tuvimos la necesidad de viajar a la institución o de realizar un viaje para recibir o cumplir con esta actividad, es decir, la parte educativa, ¿no? Además de hacer reflexiones sobre la relación entre el uso del suelo y la congestión a largo plazo. Es decir, un poco dispersar las diferentes instituciones o entidades donde los usuarios tienden a la necesidad de ir allá, es decir, instituciones financieras, instituciones de trámites, de diferentes actividades que los usuarios buscan o buscamos realizarlo, sobre todo en las zonas céntricas. Entonces, cuando un poco se dispersa estas entidades o dan alternativas para ir a un lugar o a otro, entonces ya de alguna manera estamos redistribuyendo el espacio y dando un mejor uso de suelo, ¿sí? Así como existen zonas comerciales, zonas céntricas de turismo, tal vez zonas industriales, entonces a eso hacemos referencia con el uso correcto del suelo, ¿sí? Para de alguna manera minimizar el tema de congestión, es decir, que se centre en una sola parte, en un solo segmento, el flujo vehicular, ¿sí? Bien, no sé si quedan preguntas, dudas. Bueno, la clase de hoy prácticamente hemos culminado con la unidad número 1, entonces eso significaría que si es que están de acuerdo, la próxima clase, aunque sería el día jueves o si no el próximo día martes, ustedes tengan la evaluación posterior a la hora de clase, es decir, posterior a las 9 de la noche. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, algo que no quedó claro de pronto y sea necesario especificarlo? Es este momento, si no podía dar por finalizado esta hora de clase y continuar un pequeño descanso y continuar con la asignatura de finanzas del transporte. ¿Preguntas de pronto? No hay preguntas. Bueno, entonces quedaríamos para el próximo martes o el próximo jueves la evaluación. Ustedes díganme. Martes, ingeniero, hermano. Martes, ¿todos están de acuerdo con Andy? Sí. Bueno, 2 personas me contestan. Los demás significa que están de acuerdo con el día jueves. El martes, ingeniero, el martes. No, van 3, 4, 5. Bueno, ya contestaron. Bien, entonces, por favor, nos tomamos unos 10 minutos, estaría bien, y para continuar con la siguiente hora de clase, ¿sí? En materia de finanzas. ¿De acuerdo? Ya, por favor, en 10 minutos, ¿sí?